De este tema nos acompaña el doctor Juan Manuel Anaya. El doctor Juan Manuel Anaya es un investigador de todas las horas, es reumatólogo, fue el coordinador del grupo de salud de la misión de Sabio y ha sido, lo hemos tenido aquí, siempre uno de los principales investigadores de los componentes post-COVID que sin duda, pues como digo, nos empiezan a dejar enseñanzas, además de retos desde el punto de vista clínico para atender a esta población. Los saludo, doctora Anaya, y la pregunta, ¿qué es lo que han encontrado ustedes o qué es lo que ha evidenciado dentro de la revisión de los estudios que permanentemente usted hace con respecto a este tema? Carlos Francisco, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por tu amable atención. Pues en resumen, lo que hemos leído recientemente de dos publicaciones muy robustas y muy bien conducidas es que los pacientes que tuvieron COVID tienen, como lo has mencionado, un riesgo elevado de desarrollar enfermedades autoinmunes. El primer gran estudio es un estudio que involucró 1.774.000 pacientes, de los cuales la mitad había tenido COVID y la otra mitad no había tenido COVID. En todos los casos los pacientes no habían sido vacunados y fueron seguidos durante 6 meses. Estos investigadores utilizaron una base de datos que involucra 48 centros a nivel mundial y es la base de datos más grande de COVID que hay actualmente. Y observaron que había 3 veces más de probabilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes. Fue un estudio de asociación en donde se involucraron casos, pacientes con COVID, y se compararon a personas que no habían tenido COVID y que fueron seguidas por un periodo de 6 meses. Más recientemente, un estudio alemán que involucró cerca de 700.000 pacientes que fueron comparados con 3 veces más este número, un estudio también de asociación, y que siguió los pacientes durante un periodo entre 3 y 15 meses, observó un incremento en la incidencia de enfermedades autoinmunes con una probabilidad de desarrollarlas del 42% en aquellos que habían tenido COVID. En este caso, o en este estudio, los pacientes tampoco habían sido vacunados y se trataba de pacientes que fueron vistos, como lo mencioné, durante 3 o 15 meses. ¿Qué enfermedades autoinmunes presentan los pacientes o pueden presentar los pacientes que han sufrido COVID? Diabetes tipo 1, la diabetes autoinmune, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, vasculitis y otro tipo de enfermedades autoinmunes menos conocidas como la dermatopolimiositis. También se observó que habían otro tipo de enfermedades autoinflamatorias como por ejemplo las espondiloartropatías y la psoriasis. Y finalmente los estudios han mostrado que los pacientes con COVID tienen un mayor riesgo de fallecer a lo largo del tiempo que transcurrió el seguimiento de estos entre 3 meses y 15 meses. De tal manera que, como lo mencionamos en algún foro reciente, esta es una noticia o puede ser una crónica anunciada en la medida en que varios grupos de investigación habíamos llamado la atención sobre el componente autoinmune de la COVID aguda. Vimos pacientes hospitalizados, por ejemplo en nuestro caso en la Clínica del Occidente, en donde observamos que tenían autoanticuerpos en el suero. Y en el seguimiento que pudimos hacer de pacientes con síndrome post-COVID, observamos que la inflamación persistía, los anticuerpos persistían y que algunos desarrollaban enfermedades autoinmunes, y anticipamos que en el futuro, estos fueron estudios que hicimos ya hace 1 año y medio atrás, que en el futuro muy probablemente íbamos a asistir a un número creciente de enfermedades autoinmunes en aquellas personas que sufrieron COVID-19. Sin duda, doctora Anaya, este tipo de elementos
pues como digo, empiezan a desnudar concretamente esos, digamos, esos arañazos que nos dejó la pandemia ya desde el punto de vista orgánico. Tres elementos referencia usted en estos estudios. Primero, que los pacientes no estaban vacunados. La pregunta que uno pudiera hacer, doctor, frente a las recidivas, por ejemplo, porque incluso personas que ya han sido vacunadas tuvieron de nuevo COVID. En estas personas potencialmente, no estoy muy seguro si me pueda responder porque pues sé que usted se basa esencialmente en estudios académicos. En estos pacientes con recidivas post vacuna, potencialmente este riesgo disminuye. Esa sería la primera pregunta. La segunda, la manifestación, o perdón, digamos, la presencia de estas enfermedades autoinmunes en personas que tuvimos COVID está relacionada con la severidad del cuadro o es indistinto esto. Y la tercera, ¿hay alguna diferencia desde el punto de vista epidemiológico con factores de riesgo? Por ejemplo, personas que tuvieran alguna otra comorbilidad que potencialmente pudiera relacionarse como variable frente a esto, dentro de un marco que usted lo dice al final de su intervención, y es que todos los componentes inflamatorios, porque es una descarga citoquímica, todo este asunto de la inflamación crónica, y si hay algunos factores de estos de comorbilidad que potencialmente puedan relacionarse como variable en este caso. Bueno, muchas gracias. Tomé nota aquí de las preguntas y vamos a ir una por una. Vacunación, síndrome post-COVID, enfermedad autoinmune post-COVID. Los estudios que he mencionado decidieron arbitrariamente no incluir pacientes vacunados con el fin de evitar el sesgo de que los resultados pudieran ser, dijéramos, inducidos por la vacunación. De tal manera que esta fue la metodología que los investigadores utilizaron. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la vacunación y el síndrome post-COVID o enfermedades autoinmunes post-COVID? Pues la respuesta es: la vacunación es uno de los factores que protege significativamente el desarrollo de síndrome post-COVID. Ahora bien, resulta que con esta enfermedad hemos asistido a la reinfección. Muchas personas que han sufrido COVID se reinfectan hasta 3 veces. La reinfección tiene un efecto negativo sobre el desarrollo de síndrome post-COVID y sobre el desarrollo de enfermedades autoinmunes, y asimismo la reinfección puede agravar el síndrome post-COVID. De tal manera que el mensaje aquí claro es: vacunarse. Vacunémonos y tengamos el esquema de vacunación completo y sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud. Por otra parte, la reinfección y enfermedades autoinmunes, o mejor, el riesgo de desarrollar nuevas enfermedades autoinmunes en el caso de COVID-19. El segundo estudio que mencioné, el estudio alemán, encontró que había un número alrededor del 10.5% de los individuos con COVID que tenían una enfermedad autoinmune antes de haber tenido COVID. Okay. Y ese porcentaje se aumentó significativamente después del COVID. Es decir, que el COVID no solamente genera mayor riesgo de desarrollar enfermedad autoinmune, sino que en aquellos que ya tienen una enfermedad autoinmune es un disparador de lo que hemos llamado poliautoinmunidad, que es la presencia de 2 o más enfermedades autoinmunes en un mismo individuo. En términos sencillos, quien tiene enfermedad autoinmune y le da COVID tiene un riesgo significativamente mayor de desarrollar otra enfermedad autoinmune en el término de 3 a 15 meses. Ahora bien, los factores asociados como la comorbilidad. Efectivamente, ¿a quién le da síndrome post-COVID o a quién le da una enfermedad autoinmune después del COVID? Pues desafortunadamente le da más a las mujeres, le da más a las personas de mayor edad, le da más a las personas que han tenido un COVID más severo que aquellos que han sido tratados o han tenido un COVID leve. No obstante, las personas que han tenido COVID leve también pueden desarrollar síndrome post-COVID.
y les da a aquellos que tienen mayor comorbilidad, es decir, otras enfermedades que acompañan al COVID-19. De tal manera que esas son las variables que hemos aprendido a identificar como de riesgo para desarrollar enfermedades autoinmunes después del COVID o el mismo síndrome post-COVID. La edad adulta, el ser mujer, comorbilidades y, sin lugar a dudas, la reinfección. Siempre nos gusta hablar con usted, doctora Anaya, obviamente por el rigor académico, por supuesto, por su entrega concreta en estos temas. Usted pues ha sido, fue el investigador del plasma en Colombia con anticuerpos, concretamente de pacientes con COVID para la aplicación a los enfermos graves. Por supuesto, usted ha sido, digamos, el gestor